Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 24 de enero. Vamos a hablar hoy día de un tema importante que tiene que ver con el transporte. La Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa está estudiando reformas, tiene ya casi un proyecto listo en la Asamblea para poder reformar la ley del transporte terrestre y tiene que ver con cosas, digamos, ¿cierto? Básicamente para señalizar cuáles son los vehículos que van a ser, clasificar los vehículos que van a ser para el transporte de pasajeros y qué tipo de vehículos serán hay otras cosas por ahí importantes que han sido adversadas por la Mesa del Transporte. Por eso hoy día vamos a conversar con un diputado de la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa y con dos dirigentes de la Mesa del Transporte que presento inmediatamente. Parto por el diputado David Reyes, diputado de Arena y miembro de la Comisión. Buenas noches, David. Gracias, bienvenido. Nacho, un gusto, señor Castaneda, señor Miranda. Un saludo muy especial también a todos los televidentes. Catalino Miranda, presidente de FECOATRAMS y miembro de la Mesa del Transporte. Buenas noches, Catalino. Buenas noches, diputado, buenas noches, Miguel, y un saludo a todos los salvadoreños que están en la expectativa del debate. Miguel Castaneda, presidente de Rutas Unidas y presidente de CIPAGO, miembro de la Mesa del Transporte. Buenas noches, Nacho, buenas noches, señor diputado David Reyes, compañero Catalino de la Mesa Nacional de Transporte, agradecerle su invitación. El transporte es importante y además el transporte no sé por qué genera bastante polémica, digamos, cuando se habla de transporte. Va a ser un programa interesante esta noche, sin duda. Saludamos a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, lo que se está haciendo es una reforma. Vamos a partir con la reforma que se está haciendo. Hablaremos también de otros temas que tienen que ver con el transporte. La reforma de la Ley General de Transporte que establece, va a establecer, si se aprueba, pero está aparentemente con el voto de todos los partidos políticos en la Asamblea, que es los vehículos que se van a hacer para el transporte pasajero, son los autobuses y microbuses, vehículos livianos, tricimotos, los camiones hasta de 8 toneladas en casos excepcionales. También se establece cuáles son los tipos de transporte de pasajeros, el colectivo, el masivo, el especial, el selectivo y el alternativo local. A ver, David, tengo entendido que esto se hace porque no había clasificación, no estaba especificado cuáles eran los vehículos y cuáles no. Y obviamente aquí salta inmediatamente a decir camiones, ¿por qué? Que es lo que están adversando los señores de la mesa. Sí, quizás comentarte que en la Comisión de Obras Públicas desde hace algunos meses hemos venido haciendo un estudio bastante integral de la ley de transporte y en términos generales tiene que ver un apartado específicamente con el tema de las multas, con el tema de las sanciones y otra parte también muy particular tiene que ver con la regularización y reglamentación del tema del transporte público. Sucede que en nuestro país hay cantidad de diversas formas de transportarse, pero que no han estado bajo ningún tipo de control por parte de la autoridad. Te pudiera mencionar, por ejemplo, los transportes que se dedican a movilizar iglesias, equipos de fútbol o incluso en el tema del turismo, que hoy se está dando mucho, que viene un hermano lejano y le sale mucho más factible contratar el servicio de un transportista para turismo, para que lo vayan a traer al aeropuerto, o ese mismo después lo lleve a pasear a la familia, en fin, diferentes modos, o incluso en algunos lugares donde no hay servicio de transporte público normalizado y que por el acceso o por la dificultad, en algunos casos emplean pickups y hasta en algunos casos y en algunos lugares hasta camiones. Lo importante de esta reforma es que haya una reglamentación para que se sometan a la autoridad del Viceministerio de Transporte y sea este el que autorice o no, inspeccione para garantizar la seguridad
de los pasajeros. Esta propuesta de decreto, la cual tú has tenido acceso, ha sido elaborada por los técnicos de todos los partidos políticos y con la participación del Viceministerio de Transporte. Ciertamente yo comparto que debe de ser discutida no solamente con la parte técnica, sino que también con los usuarios, en primer lugar, y por supuesto también con los empresarios del transporte público. Hay una parte de transportistas que ellos se han denominado de oferta libre, que tiene que ver con lo que te menciono, con los que le ofrecen este servicio a las iglesias, al turismo, a los escolares incluso, que han estado muy de cerca dándole seguimiento a estas propuestas de reforma. Tengo entendido que ustedes están preocupados por el aumento de la mototaxi, que están preocupados por este tipo de oferta libre que se pueda reglamentar y que también, digamos, están preocupados de que camiones puedan estar transportando a personas. Ustedes dicen que se va a poner el ser humano en calidad de semoviente, pues, dijeron por ahí. Mira, ayer lo dijeron. Sí. Creo que es un tema no solamente complicado para los legisladores, sino que complicado para todos los sectores productivos de la vida nacional. El tema de seguridad, principalmente cuando hablas de prestar un servicio público. Es tremendo que no se tome en consideración los sectores involucrados. En este tema el transporte de microbús y autobús. A nosotros estamos regulados por todos los aspectos. Y sobre esa base nosotros es que vemos que hay mucha facilidad para otros y cuestionamiento para otros. Cuando se habla de seguridad, imagínate en el apartado que habla del camión de 8 toneladas. O sea que en vez que se hagan más chiquitos, se hacen más grandes los picos. A nosotros nos exigen como automovilistas cinturón, al microbús le exigen seguridad, puerta cerrada. Nos exigen hoy acá, al último apartado también de lo que está viendo la ley, que están viendo cómo la reforma la ley, también hablan de los aparatos para todos los... y lo que proponen todo es bueno, pero hay que regularizarlo de una forma técnica y que vaya acorde a las necesidades de un pueblo. Imagínate tú, a un mototaxi, imagínate tú a un pica allá en las ciudades, hasta ya en estos momentos, de la modernización, de internet, que de todo mundo se da cuenta. Y nosotros no podemos estar súper regulados. Más adelante te voy a explicar el por qué nos regula. Aquí, mi amigo y diputado Reyes, ¿verdad? Que es ¿En qué están súper regulados? Yo creo que no están nada regulados, muy poco en regulados. todo, mirá, si aquella vez nos metieron 12 cuestiones que eran difíciles de cumplirlas, pero las hicieron. Perdés el subsidio por todo y por nada. Ahora te quieren cargar las máquinas a las 10.000, a las 11.000 unidades, que las máquinas para los handicaps, para los Personas con discapacidad. con discapacidades especiales. Yo lo veo magnífico porque yo soy un hombre que me gusta la parte social, pero fíjate que ahí están afuera los niños down, están afuera los mudos, están afuera los sordos, también son discapacitados que hay que darle un tratamiento. Y la función social le compete al Estado. Yo ahí lo felicito que reforme esa ley y que consigan 1.000 buses para dar el tratamiento. Eso que también se está pidiendo que todos los buses y microbuses tengan rampas para acceso a un discapacitado, eso creo que es absolutamente lógico. No sé si una persona sorda-muda necesita lo mismo, no, obviamente. No, creo que sí, todos merecen. Pero, a ver, vamos con la cosa, digamos, de lo primero que hablamos. El problema de ustedes es que sean camiones, que se autoricen camiones, ese es el problema principal. Es que lo que pasa es que como buen salvadoreño, y los que ya pasamos de 50 hacia arriba, conocemos la historia. Te lo regulizan en un lado y de repente aparece de un departamento a otro un camión. Ese es el problema. Ok, obviamente es raro que se autoricen camiones. También es raro que se autoricen mototaxis, pero hay realidad y realidades. Yo pregunto, ¿el sistema de transporte cubre todo el país? ¿Puede cubrir todos los lugares que El Salvador tiene que cubrir? Porque uno termina viendo
que la mototaxi es una no solo realidad, sino una necesidad. Así no me gusta verlas en carreteras, en caminos secundarios, seguramente en veredas, en las partes donde no puede entrar un vehículo, me parece perfecto. Pero que se pongan también en las carreteras principales con el peligro que ello lleva, eso no me parece. ¿Ya? Camiones. Parece que en El Salvador mucha gente usa camiones porque no hay otro transporte. Por lo menos uno ve casi todos los equipos de fútbol que van en camiones. No sé por qué no van en buses. Pero, ¿usted dice que no está ajustado a la realidad esto, Miguel? Mira, Nacho, aquí ha existido, y lo hablábamos fuera del aire, una gran crítica tradicional hacia el sector transporte. Asumimos la responsabilidad de cambio y de cambio estructural en su forma de propiedad individual hacia una forma societaria de sociedades anónimas, cooperativas, etc. Esta forma económica asume una responsabilidad con el sistema financiero en las diferentes modalidades. La situación está que hay un Estado regulador, que el papel lo hace el Viceministerio de Transporte, dependencia del MOP, y empezamos a trabajar en una concertación, en un entendimiento, y viendo qué empuje le damos a esta modalidad tan duramente criticada. Y es así como surge el CITRAN de la concertación, un modelaje de transporte, nada raro, hecho en Curitiba, hecho ya en Transmilenio, en América Latina, aquí nuestro vecino Guatemala, en fin, porque vienen una serie de exigencias no solo internas, sino internacionales, de fuera, como la Convención de las Naciones Unidas, que le da un trato especial a la accesibilidad en el transporte público y se da. Pero se le da solo al transporte público. La parte estructural de accesibilidad que le corresponde a las municipalidades, focalizando la administración, que le corresponde al viceministerio, ya en la reglamentación se asume el 10% y ya se empezó a trabajar. Nosotros que adquirimos unidades nuevas, Catalino, tú también, ya tenemos el 10% ya en la misma grada. Lo que pasa es que no se nota porque va instalada el hidráulico en la misma grada. ¿Está hablando de la rampla? De la rampla, sí, a eso me refiero. Sí, pero yo quiero entender primero cuando se está reformando la ley para establecer la categorización de vehículos que pueden ser usados, ¿cuál es la queja de ustedes? Que haya camiones. Esa es la queja que La llamamos camiones, es que el camión... ¿Por qué es el punto hoy día principal? Es que no es el principal. Es que el camión, tú lo preguntabas, es para jalarse moviente, no para seres humanos. Hay que ir dignificando al ser humano, al transportador, al transportado. Es importantísimo. En Costa Rica lo han hecho, en Nicaragua lo han hecho. Imagínate que por un lado se está exigiendo, por eso me referí al hidráulico del acceso de la silla de ruedas, porque, y en los camiones, ¿cómo los vas a subir? Yo me recuerdo un viceministro que exigía, y tú te recordás, Catalino, que exigía el cinturón de seguridad y le estaba dando permiso a los picas. Y en ese momento, ¿y en los picas con qué lazo los vas a amarrar? Parece ridículo, pero debemos de ser un poco más concretos. Ya. Yo creo que en El Salvador la concertación, el diálogo, el entendimiento, no la parte ideológica, esa no nos interesa como empresarios, nos interesa la parte sustancial empresarial y entendernos. ¿Y por qué no asumir? Aquí no vamos a calificar a nadie de un lado o de otro, no. Y yo creo que en ese sentido, el entendimiento entre las diversas fuerzas en la Asamblea Legislativa es importante con nosotros. Hay algunas preguntas fundamentales y yo creo que en el próximo bloque vamos a tratar de responderlas. ¿Por qué en El Salvador se necesitan otros tipos de transporte? Alguien dirá, en Estados Unidos no hay mototaxi, ni hay camiones transportando gente. Claro, El Salvador es diferente, eso es lo que hay que saber. ¿Por qué? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre ese tipo de servicio de transporte y ustedes? Entre una concesión y un permiso especial. Perdona que te interrumpa, Nacho, pero solo para decirte una cosa. El transporte no puede ser un acumulador de subempleo. Lo llevas al fracaso. Lo llevas a la lucha canibalesca por el pasajero y creas propensión de accidente. Así de claro. Ok, entonces ese tema vamos a tocarlo inmediatamente después del corte. Ya volvemos.
¿Cómo les fue? No nos dejaron despegar el pinche avión. Está lleno de restricciones. No compró los aviones y se fijó en la parte técnica, que está perfecta, pero están cargados de documentos atrasados. Necesitamos contratar a un abogado y alguien que empiece a abrirse camino por nosotros en Bogotá, ¿entiendes? Fíjate que estoy trabajando con un hombre muy importante de aquí de la zona y bueno, necesita de alguien como tú. Pero mejor te lo cuento en persona, ¿no? A ver, José, ¿y exactamente qué es lo que tengo que hacer en concreto? Bien, el hombre tiene plata. Lo que no tiene son contactos. ¿Por qué no le dices mejor a tu jefe que si me hace una transferencia en mi cuenta a Panamá? Tan pronto yo tenga la transferencia, empezamos a trabajar. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Alias El Mexicano. Este domingo a las 11 de la noche por BTV. 24 horas contigo. Pregunta quedó sin plantearla exactamente como voy a decirlo yo, pero ¿avanzamos o retrocedemos? Aparentemente esa es la pregunta, porque si avanzamos, pues deberíamos tener un servicio en todo el país al 100% regularizado. Yo creo que... Si retrocedemos, vamos a tener una cantidad de servicios diferentes y seguramente algunos bastante anárquicos. Yo creo que lo ideal y a lo que debemos aspirar es a que el 100% de nuestro territorio y el 100% de nuestra población tenga un transporte público digno, un transporte público decente, un transporte público amigable con el medio ambiente y accesible para las personas con discapacidad. David, pero lo que te quiero decir es hay un sistema... Hay algunos lugares donde efectivamente no hay servicio de transporte y es ahí donde utilizan, y la reforma dice, otros vehículos excepcionales, y todavía dice que deben de ser autorizados en la prestación de servicios selectivos de pasajeros. Repito, en lugares donde no hay acceso al transporte hay que garantizar. Ok, pero esa excepcionalidad tiene límite de tiempo, porque el problema está que ya sabemos lo que significan en nuestro país las excepcionalidades. Hay lugares... Hoy le damos, digamos, este pedacito para que se lo tome alguien y se lo toma de por vida. O sea, y se acabó. Lo que sucede es que hay lugares que incluso donde no hay vías de acceso, donde no hay carretera de asfalto, donde incluso lo único que pueden circular ahí son vehículos 4x4. De acuerdo. Entonces, hay que darle un servicio a la gente. Más que darle, hay que regularizar eso y que la autoridad competente sea la que fiscalice y esté encima verificando la seguridad. ¿Cuál ha sido la experiencia de los mototaxis? Bueno, de hecho, en el tema de los mototaxis, yo sí, hay un decreto que está vigente que les prohíbe expresamente circular en las carreteras principales. Pero circulan. Que si se cumple o no se cumple, yo no se he cumple. Visto que no se cumple. No tenemos pero ahí autoridad. Es la autoridad no se cumple. La que debe de verificar. Yo creo que debe, y aquí coincidimos, que es ahí donde la autoridad tiene que estar pendiente. ¿No tenemos que partir de la base que no tenemos autoridad? Menos en carretera. Eso o sea, todos sabemos dónde está el retén todos los días al mismo lugar, pero eso es en el 1% de las carreteras del país, en el 99% no hay nadie. Por lo tanto, se hace lo que quiere. Sí, y eso sí es lamentable. Pero a lo que debemos ¿Cuántos mototaxis hay en el país allá, a esta altura? ¿Alguien tiene cifra o no? 3.000. Alrededor de 3.000, 4.000 mototaxis. Imagínese. Y entiendo que incluso eso ya no es excepcionalidad. Ya no se les puede, no se puede incrementar el número de mototaxis. ¿Se puede pensar que 3.000 es excepcional o ya no es excepcional? No, ya no. Ahora, pero hay que entender una cosa también, que el servicio que ellos prestan es un servicio personalizado, de un punto A un punto B, específico, no es una ruta. Es la persona que sale del mercado con sus compras que quiere que la lleve a su casa porque vive cerca. Eso sería fantástico. Ese es pero entran a carretera y toman pasajeros en carretera. Exacto, y eso no debería de ser. Yo lo he visto. Sí. Es un problema y un gran riesgo. Ok, camiones. ¿Camiones? Sucede lo mismo. ¿En qué sentido? La ley lo que establece en la reforma es darle la competencia al viceministerio para que autoricen aquellos lugares excepcionales donde no hay transporte público, única y exclusivamente donde no hay transporte público. Yo en lo personal ¿Y la ley considero no se contradice que en ese aspecto, digamos que a un servicio le exige una cantidad de garantías de seguridad y al otro nada? Lo que sucede es que hay realidad. En un lugar donde no hay acceso por calles,
algo se le tiene que ofrecer. Y eso es lo que está funcionando ahorita. Pero lo importante aquí es que se regularice. ¿Es más fácil llegar a acuerdos con los transportistas de lugareños para lograr que tengan eso sería lo ideal. Como te repito, proveerle de un transporte digno a nuestra población en cualquier punto. Pero esta ley puede llevar a más indignidad. Pues, si se establece ya por ley que un camión puede ser transporte de pasajeros autorizado. Yo no creo que la ley deba de satanizarse. Este es un caso excepcional y la ley hasta lo dice. Y fíjate que todavía dice en un inciso siguiente que se requerirá concesión o permiso, según corresponda. O sea, el viceministerio tiene que dar el permiso. Según la política, si es que la tiene el viceministerio de Transporte, pues ellos determinarán si les concede o no el permiso. Pero lo importante es darle la competencia. Creo yo que de esa manera ir regularizando el transporte. Ok. Si pareciera que esto puede crear más anarquía. Mira, yo creo que en el 2009 se comenzó a través de diálogo y entendimiento. Tú recuerdas las Hayes en las grandes ciudades. Ahorita no circula ni una Hayes. Todas se convirtieron en cósteres y otros se regularizó un servicio y hemos ido avanzando. Debemos de entender que el trabajo del diálogo es para avanzar, no para retroceder. Nosotros creemos que la diversidad del servicio es muy buena, pero cuando tú dejas la palabra excepcional muy amplia dentro de la ley y a discrecionalidad de los funcionarios en turno, las cosas no funcionan como debe de ser. A veces como empresarios nos hemos sentido a veces hasta en desagrado cuando los gobiernos en turno nos presionan demasiado para cumplir ciertas normas a cambio de otras normas. Pero a la larga los que hemos ido entendiendo y hemos convertido empresas, hemos invertido millones en tecnología, hemos invertido en renovación de flota, cumpliendo como la ONU lo dice con los discapacitados, comprando ya unidades con todas sus máquinas en orden. Según la capacidad, no se las vamos a poner a todas porque eso es mentira, es engañar a la población. La ley dice que las nuevas unidades deben tenerlo. Pero no todas, Nacho. Porque, mira... No por eso, se va avanzando, se va avanzando hasta llegar al 100%. Primero pero es nada porque, obliga que sea ya. Primero, ¿verdad? Y aquí, aprovechando la presencia del diputado, hay que crear las líneas de crédito junto con el gobierno. Hay que hablar con las alcaldías por diferentes partidos para que hagan las ramplas dentro de las aceras. Hay que hablar también con el gobierno central, porque yo sigo pensando, porque estoy pensando en la parte social, A ver, pero también estoy pensando quién es el responsable de todo Catalino, eso. tú dices hemos avanzado y seguramente si tú me dices, me pones como ejemplo tu empresa, seguramente yo tengo que decirte, seguramente sí. Pero para quienes somos usuarios del transporte o quienes estamos todos los días en las calles de San Salvador, se ve muy poco avance. Sí, pero se ve todavía mucha basura caminando en la calle. Ahí es donde vamos. Mucho desorden, se ve todavía mucho. No, y obviamente a lo mejor no es culpa particular de ustedes. Mira, es del sistema que no funciona bien. Es correcto. No solamente nos echen la culpa a nosotros, eso te iba a decir, porque el sistema está torcido, todo. Todo está torcido. Desde lo que me volvés a hablar está torcido, pero eso no significa... Es como que yo hable de todos los diputados, ¿no? Hay diputados que merecen un respeto grandísimo y hay otros que no deben de ser diputados, ¿verdad? En este caso también en el transporte han visto las cosas que hemos vivido. Algunos no merecemos de ser empresarios hasta estas alturas. Es necesario un cambio estructural de todo, pero para eso se necesita un diálogo. Y yo invito aquí al diputado porque está en la Comisión de Obras Públicas donde puede haber entendimiento, donde las empresas tenemos proyectos saludables y sanos que vayan no en detrimento de la población, porque yo protejo a mi cliente, el de a pie, aquel que viaja. Me paso peleando en Zaragoza, tuve una discusión con un alcalde, porque él tiene carro, pero la gente no tiene transporte, y yo trabajo porque soy prestatario de un servicio. Aparte de eso, creo que los que tenemos años de estar en estos negocios, desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche, apagar un motor, mira, si tenemos un reto grande, construir las escuelas para conductores, no tenemos, ¿no?
No hay. Tenemos, mira Nacho, que sustituir, se agotó el dinero, el hipotecario hizo el impulso lo más que pudo, invirtió 90 millones el año pasado, pero esperamos que este año sigamos invirtiendo más. Y todas las unidades, creo que toda la flota, entre poco, se va a modernizar un 30 o un 40%. Y estoy convencido que los demás empresarios se van a ir pegando a las reglas del juego. Esa es una Pero el oportunidad. tema, pero el tema, Nacho, Esa es una oportunidad. es la parte donde la reforma de la ley, como quien dice, la están haciendo caimitos, ¿sí es cierto? Cada uno, yo no voy a decir por quién voté, pero los elegimos a 84 para que también vean las necesidades plurales de todo. Y por ende nosotros, como Mesa Nacional, que estamos representados en los 14 departamentos del país y que tenemos representación por parte del Estado, esperamos que la Comisión de Obras Públicas tome en consideración, porque el problema de Cabaña, el problema de La Paz, el problema de otros, no es el mismo de San Salvador. Por ende, por eso hay 2 representantes en cada departamento y nosotros nos damos cuenta de los problemas, de lo que el diputado habla, de los cantones, caseríos, porque yo vengo del campo también y las necesidades de alumbrado, de agua, esas son básicas y el transporte es básico. Pero invito al señor diputado a que, que hay que hacer alianzas fuertes. ¿Por qué nunca se puede eso? Porque Caimito te meten te aprueban el decreto estimado, y ya estuvo. Yo voy a ir nuevamente a lo que uno ve en el transporte del país. En el transporte del país uno ve un gran desorden y ve ninguna regla existente. Somos un país anárquico, lo más anárquico. Solo en El Salvador pueden circular buses que tienen esa cantidad de smog produciendo daño a la salud de la población. Eso en ninguna parte del mundo puede ocurrir eso. Aquí puede ocurrir libremente. Aquí pueden salir a la calle buses solo a pasear, sin llevar pasajeros para cobrar subsidio. Eso uno lo ve, si no hay que ser tonto para darse cuenta. Buses que andan apenas, que no andan a más de 20 kilómetros por hora, y todos chuecos porque ya se están cayendo, y circulan en nuestro país. Aquí solo vemos los camiones que circulan a cualquier hora, que cargan y descargan a cualquier hora, y no les importa crear kilómetros de cola de vehículos que no pueden llegar a sus trabajos o a sus casas. Ese es el desorden que nosotros vivimos. Entonces, con todo respeto te voy a decir algo. No se vale, fíjate bien, no es por el interés que represento, pero no se vale de satanizar y de decir que el transporte es basura. Y te voy a decir por qué te estoy señalando esto. La misma ley te señala que son 20 años. Automáticamente se retrasen, te saca de servicio. Automáticamente no, porque se consiguen prórroga ahí, se consiguen. Pero tú ves en Centroamérica, subterfugio, desde Guatemala, se han hecho algunas transformaciones en Guatemala, Honduras casi no, Nicaragua más o menos. El único que ha evolucionado un poco más es Costa Rica y Panamá. Pues Panamá ya tiene hasta el metro, pero son los ingresos, el ingreso per cápita que tiene y el PIB que anda alto en Panamá, diferente a nosotros. Pero nosotros estamos evolucionando, nos sentimos orgullosos. Tú ves el interdepartamental, ¿qué tipo de buses ves de aquí para San Miguel, para la zona occidental? Buses que salen cuando juega el Real Madrid y el Barcelona, con aire acondicionado, con baño privado. Eso se puede ver. Evolucionaron los del transporte del interdepartamental. No veamos solo lo malo, que existe, puede existir. Ya tenemos un buen porcentaje de buses con aire acondicionado, claro, con servicio especial para el sistema urbano, y tú lo ves, estamos invirtiendo en lo que decía Catalino. ¿Cuál es la diferencia cuando tú dices, veo buses vacíos? Pues sí. ¿Y por qué reciben subsidio? Si es que la compensación es por la tarifa al pasajero de 20 centavos. Oíme bien, escúchame. La situación está que si tú saturas con modalidades que no dignifican al usuario ni la imagen del país, ¿qué sería? ¿Cómo es que estás poniendo un Citrán, buses con aire acondicionado, y de repente estás poniendo camiones? O sea, hay una distorsión. Esos mismos buses que se repiten circular. Claro. O sea, ¿por qué le estás poniendo una modalidad que ya no es para el 2017? El problema es que si hay 4 buses que andan circulando en la calle y 2 son de la modalidad asquerosa, voy a decirlo porque a mí es asqueroso que un bus tiene ese tipo de emanación a ese nivel, pues los otros 2 no se ven por el humo. Por lo tanto, lo bueno no se ve. El humo
que provoca Sí hay, la pero a ese hay contaminación que castigarlo provoca. directamente. Quiero y que agregarte paralizarlo, algo, pues. Nacho, antes Pero que no te por vayas ello a vas a corto. juzgar a todos, Sí, Nacho. no, correcto. No, usted debería ser lo más interesado Mira, hay en sacar mucha- esos hay buses muchas empresas- para poder Los que paran, se vea lo bueno. se paran. Pero hay camiones que contaminan, ambulancias. Tú No las hay que has permitirlas visto. Hay también. Yo creo que- 1.050.000 actos en el país, pero déjame decirte que muchas empresas tenemos nuestro propio laboratorio diésel. Pero las partículas, yo no soy científico, pero te lo voy a decir como yo lo conozco, pasa de 5.000 o 5 millones, no sé cuánto. 5.000 partículas. De azufre. Sí. Y esa es culpa de nosotros, Nacho. No es culpa de nosotros que el diésel venga de mala calidad. Y eso contamina y es contaminante en nuestro país. Si vamos a arreglar esto, comencemos también, como dice Catalino Miranda, desde los gorgorones hacia arriba y hasta la clase media hacia abajo. Que no los eche porque yo no soy partidario, Bueno, y esa- como dijo la abuela, que al chucho más flaco se le peguen las pulgas. No estoy convencido que así es. Por eso aquí le dejo al señor diputado, mire, nosotros ya estamos modernizando y tal, handicap. Ya. ¿Ves? Vamos a ir al Aquí lo voy a corte, dejar para que vamos a avance, seguir ¿no? con este tema. Le voy a dejar los proyectos Obviamente, también, ¿verdad? Para tengo que la usted impresión que muchas vea veces que aquí, estamos trabajando. Si no es el otro, yo tampoco, y al final nadie. Vamos Sí, al lo corte, dejo. ya volvemos. Gracias. Vigilados. Hay un nuevo número. Sofía Campos, 21. Sofía nació en Sao Paulo, educada en Suiza y habla 6 idiomas. El partido político de su padre sufrió ataques por fraude en la última elección. Su país ha vivido secuestros por motivos políticos. Sofía ha tenido media docena de guardaespaldas este año. Nadie puede con ella. Mi hija es la luz de mi vida, pero también es imposible. He tenido asignaciones complicadas. Sofía se está moviendo. Parece que escapó de usted, señor Ruiz. 2 uniformados la encontraron en el centro. Lo lamento. Vigilados. Este jueves a las 9 de la noche. Por BTV. 24 horas contigo. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Y quisiéramos también tener buenas ventajas en el transporte. Yo creo que es verdad, algunas cosas han mejorado. Yo creo que insuficientemente para el siglo XXI que estamos viviendo. Creo que hay muchas cosas que han quedado en el atraso. Y eso que ha quedado en el atraso sigue siendo un lastre muy fuerte en el transporte del país. Y eso preocupa. Y yo vuelvo a lo mismo. Tenemos un problema de tráfico tremendo en el país. No tenemos regularizado nada. El transporte de carga hace lo que quiere. Y lo voy a decir 10 veces. Hace lo que quiere. Lo que quiere, carga y descarga en cualquier momento, creando cualquier problema en el país. Pero también circulan buses que usted se da cuenta que no llevan pasajeros o llevan 2 pasajeros y que circulan para cobrar el subsidio. Un subsidio que, señor diputado, se aprobó en la última plenaria, a escondida y a oscura, en la última plenaria del año, se aprobó con dictamen, Con ¿ya? dispensa de trámite. Con dispensa de trámite. ¿Y cómo fue eso posible? Fíjate, Nacho, yo quisiera, primero, creo que sí vale la pena aplaudir y destacar cuando buenos empresarios invierten. Y yo los invito, el tema de la accesibilidad no se debe de ver como un aspecto social, porque no lo es. Ese es un tema de justicia y de calidad en el servicio. Mira, yo te quiero hacer un breve análisis del transporte que tenemos ahorita. Y no lo puedo generalizar, probablemente no son sus empresas, pero esto es lo que viven y sufren los ciudadanos todos los días. Buses que contaminan altamente. Yo tengo fotos mucho peores que esa. Buses, en su mayoría, que no le ofrecen accesibilidad a las personas con discapacidad. Hay que aplaudir las que están trayendo y que sí sean accesibles. Pero además, buses que en muchos casos no les proveen el mantenimiento necesario y ocasionan accidentes. Bueno, nada menos esta semana
yo conocía y yo lo vi, un bus que se incendió en la carretera del Puerto de la Libertad, seguramente por poco mantenimiento, pero gracias a Dios no hubieron heridos. Pero como si fuera poco, no hay cero educación para los transportistas. Mira, hace como 2 días conocíamos esta noticia. Un conductor de la ruta 41A debe $17,000 en multas. ¿De qué ruta es alguno de ustedes? No. No. El punto... ¿De quién es? ¿Se puede saber de quién es para poder llevar un llamado de atención o no? No, yo creo que, como dice el diputado, está señalando casos excepcionales y está bien. Pero eso está la particularidad de la ley. Yo creo que cuando se termina, se encuentra una persona que tiene $17,000 de multa, está diciendo claramente el sistema no funciona. Nacho. Una persona puede tener $17,000 de multa y puede seguir manejando. Entonces, señores, sepan a qué peligro se pone el que sube un transporte público. Nacho, y respondiendo a tu pregunta, basta preguntarle al ciudadano cómo se conducen los motoristas de algunos buses. No respetan altos, se pasan semáforos, se detienen en cualquier lugar. Hasta hoy he visto que han señalizado con un rectángulo en las calles, ni siquiera eso respetan. Y sí hay que invertirle a eso, pero como si fuera poco, sí se les premia con un subsidio. Y yo te quiero comentar que en la última plenaria del año pasado, como ya es tradición, se aprobó con dispensa de trámite, sin discusión, sin ningún tipo de consulta, ni con los empresarios, ni tampoco con los usuarios, que es lo más importante, se les consultó si valía la pena dar ese subsidio. Nosotros propusimos algo bien interesante, que se condicionara la entrega del subsidio solamente para aquellas unidades que cumplen con la ley. Fíjate, desde el 2008 que se puso el subsidio a la fecha, se han entregado en concepto de subsidio $500 millones en concepto de pago de subsidio. Y yo hago la pregunta, ¿vemos una mejor calidad en el servicio? ¿Vemos conductores más capacitados, más preparados? ¿Respetan las paradas? ¿Respetan los saltos? No lo puedo generalizar, y esto no es un tema personal, pero yo sí creo que deberíamos de aspirar a tener un servicio del transporte digno, de calidad. Imagínate qué se pudiera hacer con $500 millones. Cuando se aprueba el subsidio en el 2008, el costo del galón del combustible andaba por los $4 y arriba. Y esa fue la justificación. Ahora está a menos, el diésel creo que está como a $2.30 o $2.40. Menos de $3. Quiero aclarar si hay una oportunidad para exigir mejor en la calidad y en la atención del transporte público para los pasajeros, es este momento. Este es el momento más oportuno. Tú lo decías, o alguien lo decía, tenemos un sistema de transporte que data de los años 80. Perdón, ¿cómo es posible que se haya aprobado sin discusión ese? Bueno, de hecho, eso yo si te va quiero decir, a la sala puede terminar siendo inconstitucional. No se discutió, se aprueba con dispensa de trámite, con modificación de agenda, ni siquiera se convocó a la comisión para discutir la viabilidad. ¿Puede terminar siendo inconstitucional? Por supuesto, y yo te quiero decir que he tenido el conocimiento de algunas organizaciones de personas con discapacidad que están preparando un recurso de inconstitucionalidad. Y sabes, y muchas veces se dice, es que entonces que eso va a encarecer el costo del pasaje. Miren, este es el momento para condicionar. Yo no creo que sea conveniente eliminar el subsidio, pero sí se puede condicionar a cambio de que haya una mejor atención y que haya una mejor calidad en el servicio para el usuario. 2 puntos clave. Desactualizar el actual transporte para tener Nacho. No, por supuesto que no. No. Es lo que el pueblo quiere, o lo que los diputados no sé si la Cámara quieren, lo toma. ¿verdad? Por supuesto que no estamos pensando en eso, Catalino, jamás. Va. Entonces, primer punto. El segundo punto es que los subsidios no es para cambio de flota. Y eso lo conoce bien claro el señor diputado. El espíritu de la ley nace para que la persona no se le alce su tarifa. Ese es el único requisito. Ese es el espíritu de la ley para el que viaja a pie, para el estudiante, para la tercera edad, para la ama de casa, para aquel pueblo sufrido que gana el salario mínimo. Por eso nace el espíritu de la ley. Aparte de eso, en el 2005, más recuerdo yo, nace cuando el galón de diésel valía $1.90 y $2.25. Ahí nace el primer subsidio nuevamente y lo implementó el gobierno del presidente Saca.
en aquel momento. Cuando llegó en el 2008 a 5.10 el galón de diésel, fue insoportable. Nos bolsearon a todas las cooperativas, a todas las empresas a 5.10 el galón de combustible y ahí nadie dijo nada, todos amén. Yo creo que en vez de discutir temas que no van como los temas de país, es buscar una línea de crédito amplia, participativa, construir las empresas en el área metropolitana, que sean fuertes, unas grandes empresas, 4 nomás, una en el poniente, una en el oriente, otra en el occidente y otra en el norte. En el área, estoy hablando del área metropolitana, porque del cantón La Zorra a la Herradura, ¿para qué yo le voy a poner una máquina y por qué le voy a poner algo si esa pobre gente andante sale de La Zorra para la Herradura? Hay que viabilizar los temas en cada departamento, que hay que reconocer que debe de haber un acuerdo de LANS, no solamente de los señores diputados ni del Ejecutivo, aquí entran las alcaldías también. Creo que las alcaldías juegan un rol muy importante en el desarrollo en la materia. Cuidado con la transporte. alcaldía, que de repente la alcaldía empiezan a dar concesiones y permisos. Mira, yo creo, cuando te hablo de eso es porque viabilicen. Si tú ves toda la primera, no tiene islas para que el transporte se haga a un lado. No tiene. No tiene ni tan siquiera paradas en el invierno donde la gente pase el agua. Nosotros estamos invirtiendo en planteles. Muchas empresas, Nacho, estamos invirtiendo en planteles, estamos modernizando y vamos a seguir modernizando. Porque el transporte, esté Catalina, esté Miguel, esté quien esté, va a ser siendo transporte. Pero yo creo que hay mucha desigualdad entre algunos empresarios y otros. Claro, eso existe, hay normal. Que están, digamos, realmente por ningún orden. Pero fíjate, Nacho, que el debate sobre los subsidios, tal y cual como lo plantea David, hay que entenderlo. En política se puede explicar más en la asamblea, el debate es grande. En el área de transporte colectivo, la idea es masificarlo. La idea es que el costo kilómetro pasajero no es solo, claro, la parte del combustible es una variable bastante determinante en el costo kilométrico. Pero lo más importante es cuando elevas los niveles de servicio y que le das calidad de vida a la gente. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el Citrán antes hacía desde Soyapango hasta acá, hora 20 minutos, hoy hace 22 minutos. Entonces le estás moviendo a toda la patronal de servicios, etcétera, mucho más rápido a la gente. Eso es importante. Pero cuando vas a condicionar, y lo entiendo y tiene todo el derecho, y como padre de la patria, David y otros diputados, yo estuve viendo el debate por televisión, del último debate ya de diciembre, pero lo importante que aquí estaba, o ponía las máquinas para que el subsidio no se especule tanto y el subsidio se maneje por pasajero movilizado. Que así debiera ser. No, por eso. Pero llevamos 3 años postergando la tarjeta electrónica. Pero vaya, se da otro año más. Entonces, de asumir la responsabilidad recíproca. Esto es importante. Pero yo creería que antes, por ejemplo, y tú te recordás cómo se saturó el sistema de transporte. Antes se daban por canastadas los permisos de línea. Y vamos a caer otra vez en que lo justo de poner camiones, de poner más picas, de legalizar mototaxi, si los taxis de Aguachapán desaparecieron, aquellos señores que andaban en taxi. Entonces, te acabas un modelo, pones otro, viene otro con el negocio. A veces hay sin gente, duda, entre comillas, esto requiere, sin duda, creo que requiere mucho más análisis y verlo de un punto de vista más amplio. Yo no creo que todo el proyecto de ley esté bueno. Se escucha que pronto va a llegar Uber al país. ¡Qué bueno! Que haya más competencia. Ojalá que eso sí sucediera. Yo creo que lo que más me gusta de este modernizar proyecto el transporte. es la posible existencia el día de mañana de buses o microbuses expresos que vayan de un punto a otro sin parar. Eso creo que ayuda además al transporte. Es importante esa modalidad, es importante. Hay una parte, no sé si tengo tiempo, pero hay una parte de esta reforma que es sustantiva y a mí me dio mucha lástima escuchar cómo en calidad de denuncia, planteándolo en negativo. Fíjate que hay una parte de esta reforma que dice que cuando se importen unidades que van a ser utilizadas para el transporte público, un requisito para otorgarles el permiso va a ser que tengan la accesibilidad para las personas con discapacidad. Obvio. Okay. ¿Cómo te puedes oponer a eso? No, eso es obvio. Y de esa manera, mira,
paulatinamente Eso es una vamos a cosa ir básica. renovándolas y vamos a ir garantizando la Pero accesibilidad. hay más cosas que eso, Pero yo pero eso creo- es básico. yo- Creo que era un corte. Yo creo que lo desgraciadamente. más sano de esto es que las autoridades nos escucharan a todo el sector a Y nivel que, nacional. y que nosotros, los televidentes, Es nos correcto. hagamos parte y también seamos parte de esto. Para todo, porque que seamos si no, criticados estas cosas ambos. se cocinan así entre bambalinas. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Como siempre, cantidad de amigos televidentes con comentarios importantes en el tema transporte. Dice Lau Ventura, no se puede seguir dando subsidio, no cumplen las condiciones y tienen mucha responsabilidad en el desorden vial. Dice Christopher Erazo, ¿cuál es el cambio del transporte público con el Citrams? Si van los mismos parados, solo que en un carril exclusivo, pregunta. Andrea Vides, la semana pasada detuvieron a un bucero con 485 esquelas. Eso demuestra el mal servicio que prestan a la población. Yanira López, el servicio público de transporte hoy por hoy tiene muchas deficiencias. Debe modernizarse. Afirma Rosa Alonso, el transporte público tiene que sacar muchos buses que ya cumplieron su vida útil. Juan Carlos López, señor Catalino, ¿usted cree que existe la voluntad del gobierno para resolver sus problemas? Vemos lo que dice Alexander Enríquez. Hay sectores donde los buses y microbuses no pueden y se necesita de la fuerza de un camión o de mototaxis. Hace su afirmación. Dice Oscar Orellana, no es satanizar el sistema. Lo que pasa es que se lo han ganado a pulso. Abusan a pasajeros, mal estado, humo y más. María Elena Hernández dice, tienen que ser más rigurosos a la hora de contratar motoristas, ya que algunos ni licencia tienen. Mauricio Orellana dice, pero hay un buen número de rutas que ya cobran 35 centavos y le siguen dando subsidio. Esto sobre la afirmación del señor Castañeda, que el subsidio es una compensación para que no haya alza al pasaje. Quiero mostrarles en Facebook también, dice Ricardo Calderón, ojo, la tarifa es clave, no se puede pedir chumpe con 5 centavos. Dice Carlos Javier, nos manda una serie de fotografías, al igual que presenta el diputado Reyes, aquí está el acceso, dice José Roberto Moreno, Mengíbar, deplorable estado de las unidades que cubren rutas para popa y adornada con la nula cortesía de motoristas y o cobradores. Igual siguen otras fotos de Carlos Javier sobre algún uso que se hace del transporte público. Ahí vemos otras fotografías y cuántos contaminantes tienen estos buses, finaliza el señor Javier. Vamos al estudio para las respuestas de los señores invitados. A mí me dan ganas de repente de hacer una presión más pública en mi calidad de comunicador, a lo mejor crear un sitio web donde la gente pueda enviar toda esta información y que la autoridad sienta y que los empresarios sientan y conozcan, digamos, la realidad que se vive en el día a día. Ay, ¿por dónde quieren empezar? Bueno, yo diría de que realmente el fruto de la modernización del transporte es la concertación, el entendimiento, el diálogo. Pareciera romántico que estoy hablando, pero es una realidad. Y el fruto ahí está. Ahora bien, con los diputados y los grupos que en un momento dado, es normal que hayan grupos de intereses en una democracia como la nuestra, donde se abocan al BMT y el BMT les dice, no, esto es legal y esto es ilegal. Y entonces acuden a la Asamblea Legislativa para en un momento dado y son recibidos y está bien. Pero están violando la ley. Hay unos que les ponen doble placa. Hay unos que andan ilegales, no tienen el permiso.
Pero el jefe de la cooperativa o del grupo de picacheros, de mototaxi, le dije, no hombre, yo te voy a arreglar, ya vamos a ir a hablar con mi amigo, hablan con el diputado, alcalde local, y este habla con el otro, y por ahí vienen para que les legalicen lo que tienen. ¿Será eso en una competencia leal? No. No puede ser. ¿Por qué? Porque está sobresaturando el sistema de transporte. Porque a los mismos que están dando el servicio en buses, en microbuses, no les dan los accesos a esa misma zona. Y no que los pones a competir, a luchar. Ahí ve el pica como que florero peleando contra el microbús, contra el bus. No puede ser. La ley dice, el artículo 28, excepcionalmente donde no haya servicio de transporte. Pero no, salen de la calle polvosa que vienen del cantón y llegan al pueblo, ahí van juntos. Bueno, aquí nomás en San Salvador, llegan hasta el mercado central. El acceso a los pica fue para llevar personas y cargas para que la gente vendiera, trayera sus manguitos, sus cosas. Esa fue la idea de aceptar al pica. Pero hoy no, hoy ya es competencia real. Bueno, andan pidiendo hasta convertirse ya en buses. Va a tener una sobresaturación. Yo digo, en una situación de problema fiscal, que no hay dinero, pero el negocio de la multa es bueno. Si hacen muchísimos millones de dólares todos los años, esto debería servir para invertir en el transporte, en la reglamentación, en más policía, en más controles, en ayudar a la gente. Pero ¿cuánto tiene que invertir en la tecnología? Si te pasaba un semáforo en rojo, etcétera, etcétera, lo que hizo Singapur para quitar el atascamiento vehicular que nosotros tenemos. Porque esa es la solución, masificar el transporte para el rodado privado. ¿Cuántos vehículos, Nacho, tenemos de importados, de usados? Sin duda. De nuevo. Y vos tenés aquí una sobresaturación. Sin duda. ¿Cuántos carros necesitas para trasladar 1000 personas? Y en uno cada uno, 1000 carros. Y en cambio, en 3 articulados estás moviendo esa cantidad. El reto debe ser masificar el transporte público para optimizar para disminuir el privado. Yo creo, Nacho, que la solución del transporte, y hay que decirlo claro al pueblo salvadoreño, nunca ha estado en un plan de nación. Correcto. Y revisarlo. Nunca ha estado. La ley la reforman a diestra y a siniestra a conveniencia de algunos sectores y no la reforman con el de ser productivos para un país. Yo sí estoy en el plan de ser productivo para mi país y voy a seguir luchando. Y como este asunto del transporte hay que arreglarlo, pero en conjunto con el Estado, porque yo no me puedo quejar que también el tratamiento ha sido demasiado injusto por parte del Viceministerio de Transporte. Hay cosas rígidas que hay que cumplirlas y hay que hacerlas cumplir. Lo que yo nunca voy a estar convencido es que a uno les aflojen la tuerca y a otros se la aprieten. No voy a estar convencido. Justicia. Yo creo que el transporte a veces se sataniza tanto y cuando mire cuánto deben, dice. Si a mí me preguntas, el año pasado pagué de las multas de la empresa como $12,000 porque no matriculás y no pagás. No somos deudores los empresarios. Ahora, con el tema de los conductores, es un sector que por años tampoco se le ha brindado la atención necesaria y es bueno que Catalina, se vaya. Yo solo quiero finalizar aprovechando este espacio para que por medio de mis amigos aquí empresarios, ojalá promovamos la verdadera dignificación del transporte público, porque no solo se trata de masificarlos, sino que se trata de dignificarlos. Yo les quiero invitar... No, pero tiene que haber un plan. Por supuesto. Y el plan debe ser reducir los vehículos en la calle. Tiene que ser a través de la ley, y la ley tiene que ser firme. Cambiemos esto. Esto no puede seguir así. Cambiemos muchas cosas más, aparte de eso, obviamente. Pero esta es una causa en la cual yo por años he venido denunciando y he venido exigiendo. Señor, quiero verla. Hoy les quiero invitar a algo. Hay un artículo en esta reforma que exige que cuando se van a renovar los buses, ni siquiera los que ya están, porque es imposible modificarlos. ¿Sabes que yo tengo buses con acceso y hasta hoy, después de un mes, no se ha subido un discapacitado? Los que vengan, no importa. No, yo no lo puedo explicar. Hay que cumplir un 10%. Pero ya los tenemos. Pero que al momento de renovar la flota de buses, se
se traigan buses Ok, accesibles. de acuerdo. Ese es el reto. De acuerdo. Yo creo que hay que trabajar en favor de los discapacitados, en favor de todo, en favor, como dijo Catalino, de tener un plan de transporte, Un plan de nación. una Transporte política digno. nacional para saber de dónde vamos. De repente tapar algunos parches por ahí, algunos, eso no sirve de nada. No sirve de nada. Y tenemos un caos tremendamente grande que está complicando muchísimo a todo el país. Y el tóxico de los buses y de algunos y muchos particulares también es un problema grave para la salud. Señores, muchas gracias. No, gracias Miguel. a ti por invitarnos a ver El tiempo siempre es corto. Gracias, Catalino. No, a ti, Nacho, por estar y un saludo a los compañeros que hemos estado. Gracias, David. Gracias y un placer compartir con La única idea de este programa es decirles, señores, amigos televidentes, hay un proyecto de ley en este momento en la Asamblea que se va a reformar en la ley del transporte. Usted también tiene que tener la palabra. Esa es la idea, que lo conozca, que sepa. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.